Muy buenos días, queridos hermanos en Cristo. La gracia y la paz de Dios esté en cada una de nuestras vidas en este nuevo día. Y bueno, quiero darles gracias a ustedes porque es un gozo para mí poder compartir de la palabra del Señor en este día y ustedes estar acompañándonos hoy acá. Entonces vamos a orar para poder iniciar en este estudio la palabra del Señor y que sea Él guiándonos, dirigiéndonos por medio de su palabra. Oremos. Rey bueno, te damos gracias, Señor Dios, porque hoy nos quieres enseñar algo más de tu palabra, algo más de ese maravilloso y hermoso libro de tu palabra, Señor, sabiendo que allí es en donde está todo el manual de de nuestras vidas, Señor, y allí es donde podemos acudir, Padre, a poder para poder, Señor Santo, tener una vida como tú quieres. Por eso hoy pedimos la guía y la ayuda del Santo Espíritu, Señor, para que tú seas, Señor, obrando en nuestras vidas, que nuestros corazones estén abiertos, Señor, y sensibles a tu palabra. Ayúdanos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Mis amados hermanos, hoy quiero compartirles de algo que de pronto no, es algo que estamos latente todos los días, la muerte. Y de pronto nos horroriza de pronto hablar de eso, pero es algo que vamos a tener que pasar todos por ese acontecimiento algún día. Cada ser humano ya tiene su día, el Señor ya lo sabe, nosotros no lo sabemos, pero a veces nos aterroriza hablar de la muerte. ¿Por qué quiero hablar de esto? Porque hoy en el mundo está presentándose cosas como esta enfermedad que estamos viviendo y que muchas personas están muriendo y que de pronto nuestra vida hoy en día está aterrorizada por decir, uy, no me quiero contagiar de esto. Pero mis hermanos, no podemos morir solo de esto, podemos morir de muchas más cosas, otra enfermedad, un accidente, eh, de pronto me estoy bañando y me resbalo y me muero, puedo estar durmiendo y un paro cardíaco y muero. Entonces es un acontecimiento que puede llegar a nuestras vidas en cualquier momento. Pero ¿saben algo, mis hermanos? Como hijos de Dios no deberíamos tener miedo a eso. Y no debemos tener miedo a la muerte. Porque ¿saben algo? Allí en la carta a los filipenses, Pablo les escribe algo y les deja en claro por qué. Él dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Vamos a ir allí la carta a los filipenses que le escribe Pablo, capítulo 1, versículo 21. Y miren lo que dice allí. Dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Aquí entendemos una cosa antes de seguir, mis hermanos. Pablo tenía claro y entendía puntualmente que ganaba por los dos lados, llamémoslo así. Si moría, ganaba. Y si vivía, ganaba. Qué bendición, ¿cierto? Qué bendición lo que escribe Pablo allí, en esta carta a los filipenses. Qué bendición, porque Pablo entendía que si vivía en este mundo, lo hacía para Cristo. Era para Cristo. Y si moría, ¿para quién moría? Para Cristo. Entonces, y era bueno esto, porque el Antico lo dice, era bueno el morir. Entonces, mis hermanos, entendamos que si morimos, estamos ganando mucho. No estamos perdiendo. Y muchas veces vemos la muerte de esta forma, como una pérdida. Pero ¿saben algo, mis hermanos? Al morir, vamos a salir de las luchas que tenemos a diarias con el pecado. Luchas diarias que tenemos con el pecado. Ya no va a haber más sufrimiento en nuestra vida. Va a haber paz en nuestro corazón porque vamos a estar con nuestro Salvador. Entonces, si ven, mis hermanos, que hay beneficios. Por eso Pablo escribe esto. Y otra cosa que debemos entender, mis hermanos, es que la vida no es de nosotros. La vida es de Dios.
Él nos la dio y Él no la quita. Él ya sabe cuándo nos la va a quitar o cuándo nos va a llamar. Entonces, mis hermanos, debemos entender eso y tener muy claro. Por eso Pablo allí escribe, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mire lo que sigue diciendo allí, versículo 22, en la misma cita. Filipenses 1, versículo 22 dice, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Allí Pablo se encuentra como como en un laberinto, diciendo, ¿por cuál puedo salir? Pero por las dos salidas que tengo ganancia. Porque lo que anhelaba él, allí lo que vemos, ese beneficio que habla allí de la obra, está hablando Pablo confiado en que Dios tenía la intención de que él llevaba fruto en su vida. Entonces, ese vivir que él está hablando allí, versículo 21, vivir en Cristo es para dar fruto, mis hermanos. Por eso Pablo tenía claro eso allí. Y por eso él decía, para mí el vivir es Cristo. Entonces, mis hermanos, hagamos un pare acá. Un momento. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Estamos dando fruto para el Señor? ¿Estamos sirviéndole a Él en agradecimiento? ¿Estamos compartiendo el Evangelio para dar gloria a Él? Por eso Pablo anhelaba estar en la presencia del Señor, porque viendo el contexto de esta carta, no se sabe bien dónde la escribió Pablo. Parece ser que estaba encarcelado y por eso él estaba predicando allí el Evangelio, llevaba ese Evangelio de salvación. Parece ser, no es muy seguro, pero parece ser que Pablo estaba encarcelado y por eso él tenía ese propósito claro de decir, estoy haciendo la obra para el Señor. Por eso Pablo estaba confiado de que su vida era fructífera y daba gloria al Señor. Por eso él decía allí, porque para mí el vivir es Cristo. Había un propósito claro en la vida de Pablo. Había un propósito claro en esto que él estaba escribiendo allí. Él no vivía por vivir. Él vivía con un propósito claro que era servirle a Cristo, que era darle gloria a Cristo. Por eso su vida llevaba fruto. Había una intención clara en su corazón y era de llevar fruto para la gloria y honra del Señor. Entonces, mis hermanos, en la vida de Pablo no había duda, nada, ninguna duda en la mente de Pablo de que era un plan de Dios para él. Si Pablo vivía sería una vida fructífera. Entonces, eso es lo que debemos de pronto hoy también hacer un par en nuestra vida, decir, bueno, ¿qué fruto estoy dando para el Señor? ¿Estoy viviendo para el Señor? ¿Saben algo, mis hermanos? Si estamos viviendo para el Señor, si nuestra vida está siendo fructífera en este momento para el Señor, no vamos a tener miedo de la muerte. No vamos a tener esa zozobra de decir, uy, me levanto hoy, ¿será que hoy va a ser mi día? Mis hermanos, si estamos viviendo para el Señor, vamos a estar gozosos de decir, si hoy es, voy a estar en la presencia del Señor. Voy a estar allí con Él para siempre. Es que no es por un momento, mis hermanos. Es para siempre, es por la eternidad. Entonces, entendamos eso, mis hermanos. Miren lo que está diciendo allí Pablo. Sigamos leyendo aquí. Versículo 21 dice, y el morir es ganancia. Es algo que iba a ser de mucha ganancia. El morir. Por eso dice ahí versículo 22, sigamos allí, avancemos un poquito. Dice, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no era beneficio para él, no era beneficio, decir, voy a disfrutar de esta vida, voy a disfrutar de los placeres de pronto de la vida, o de
los deleites de mi carne. No, Pablo lo aclara muy allí. Dice más, si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra para el Señor, mis hermanos, ¿sí ven? De la obra, no sé entonces qué escoger. No sabía Pablo qué escoger. Versículo 23. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Dicen los estudiosos que allí cuando dice Pablo, deseo partir y estar con Cristo, era un deseo ferviente de Pablo, un deseo, eh, o sea, muy, ¿cómo lo podemos llamar? Un deseo que anhelaba en su corazón verdaderamente de morir, pero no de morir porque estaba cansado de los sufrimientos, de morir porque de pronto su vida, digámoslo así, era un fracaso, porque de pronto se quería suicidar. No, mis hermanos, era un deseo ferviente de poder ir y ver al Señor Jesucristo cara a cara. Así como dices ahí, no cara a cara, espero verle. Era un deseo ferviente en su corazón, un deseo que anhelaba de ver al Señor Jesucristo. Por eso Pablo lo escribe ahí, versículo 23, le dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Por eso él aclara, cuando dice de estar con Cristo, es muchísimo mejor. Sí, mis hermanos, cómo a veces nosotros deseamos las cosas de este mundo, vivir acá por la eternidad, y no estamos deseando estar con nuestro Señor Jesucristo, con Dios mismo, dándole gloria y honra, estar allí con Él para toda la eternidad. Y a veces este suceso de la muerte le tenemos un temor. De pronto sí podemos decir que ese paso, de pronto entre la vida de este cuerpo, de esta carne, y la muerte, no queremos que sea de pronto muy doloroso, que de pronto, digamos, tengamos que estar postrados en una cama sufriendo un dolor. No, de pronto puede ser eso que, y no está mal, mis hermanos, que este suceso, o sea, este pasito allí entre la muerte física de esta carne y el estar ya en la presencia de Dios, no queramos que sea de esta forma, pero no que sea ese temor que tengamos de morir, de decir como hijos de Dios, no, yo le temo a la muerte, no quiero morir. Entonces, mis hermanos, como le estamos mostrando allí, le está mostrando la palabra de Dios, está diciendo Pablo allí a los filipenses, dice, porque para mí el vivir es Cristo. ¿Cuánto estamos anhelando morir? No lo sé, mi hermano. No lo sé, pero de pronto a veces la muerte lo vemos como algo que se nos va a un familiar y sí, hay un dolor, hay un desprendimiento y es algo normal en nuestra vida. Pero yo pregunto, mi hermano, en este momento, y solo pensémoslo un momentico, ¿será que esa persona quisiera volver a este mundo? Yo creo que no. Yo creo que no, porque esa persona está en un mejor lugar y está, como lo dice allí en el versículo 23, como lo dice allí Pablo, lo cual es muchísimo mejor. Entonces, mis hermanos, estamos viendo que la muerte es de gran ganancia, de gran beneficio para nosotros. Entonces no debemos temer a esto, mis hermanos. Y miren lo que está diciendo allí versículo 24. Y sigue aclarando lo que está diciendo allí en el versículo 21. Dice, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros.
Y confiado en esto, sé que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Ay, si podemos ver, mis hermanos, allí había propósitos claros. Miremos los para que hay allí. Después del versículo 24, en el versículo 24, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. ¿Por causa de quién? De los hermanos allí en Filipos, de estar allí. ¿Para qué? Para que Pablo pueda seguir edificando estas vidas. Y dice, y confiado en esto, sé que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Acá hay otro para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez. Hay dos para en estos dos versículos. No era para beneficio de Pablo, no era para decir, uy, voy a seguir disfrutando de la vida, voy a seguir disfrutando de hacer lo que yo quiera. No. Ahí nos los muestra muy claros y de pronto por tiempo no podemos profundizar más allí, pero muestra muy claro que era para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo. O sea, que Cristo siguiera viviendo en Pablo. Y de pronto vemos que no fue Pablo un hombre perfecto. Porque Pablo de pronto tuvo errores, pero Pablo quería vivir para Cristo, que eso era lo más importante. Entonces, mis amados hermanos, hoy debemos entender que si morimos va a ser de gran ganancia para nosotros. Pero si vivimos, nuestra vida debe estar dando fruto para el Señor. Debe haber un propósito claro en nuestra vida hoy en día. Y como hijo de Dios que somos, es algo que debemos tener muy en cuenta, mis hermanos. No debo temer a la muerte. Es algo que tenemos seguro. No sé cuándo va a venir, no sé cómo va a venir, pero es algo que tenemos seguro. No debemos tener temor a la muerte. Y de pronto una forma que suena raro y es extraño. ¿Será que debemos estar anhelando la muerte? A título personal lo digo, mi hermano. Yo sí quisiera. Porque es estar en la presencia de Dios. Como lo dice allí Pablo. Confiado lo decía Pablo. Como lo dice allí. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, me quedo. Pero dice allí, no sé entonces porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. ¿Qué es mejor? Seguir acá en este mundo, pero ahora debemos tener cuidado. Decir, no, ya me quiero ir de este mundo porque no quiero sufrir más. No. El Señor tiene un propósito en cada uno de nosotros y Él ya sabe cuándo nos va a llamar a su presencia. Pero debemos estar cumpliendo ese propósito en nuestras vidas para dar gloria al Señor y saber que el día que me llame el Señor a la presencia de Él, voy a estar gozoso y decir, quisiera seguir sirviéndole al Señor acá, pero anhelo más estar en la presencia de Él. Entonces, mis hermanos, que el Señor sea guiando nuestras vidas en este día y que el Señor pueda tocar nuestros corazones y decir, bueno, Señor, si llega la muerte, estoy preparado, estoy gozoso. Y bueno, usted que está viendo este video, dice, yo le tengo un temor, pero a la muerte, mejor dicho, yo no quiero saber de eso. Por medio de Cristo puede quitar ese temor. Puede hoy decir, no, si muero estoy seguro para dónde voy. Ponga su fe en Cristo. Ponga su fe en ese que un día murió allí en la cruz, que allí pagó todos nuestros pecados. Arrepiéntase y entregue su vida
a Cristo. Diga, Señor, me arrepiento de esto. Hoy quiero poner la fe en ti. Quiero creer en ese sacrificio que tú hiciste hace más de 2000 años. Y quiero empezar a decir, no le temo a la muerte. Le animo a eso, querido oyente. Mis hermanos, que el Señor sea bendiciendo cada una de sus vidas y vamos a orar. Dios bueno, te damos gracias, Señor, Dios de la gloria, porque hoy nos muestras a la luz de tu palabra, Señor, que la muerte es algo de gran valor y de gran ganancia para nuestras vidas. Ayúdanos, Padre, a entender eso, que si hoy morimos, Señor, va a ser de ganancia. Y si vivimos, Señor, que sea para ti, para tu gloria y para tu honra, Señor. Ayúdanos a ello, Señor Santo. Guarda nuestros corazones de vivir unas vidas, Señor, que no te dan gloria ni te dan honra a ti, sino de vivir vidas en libertinaje, Padre. Ayúdanos, Señor, a estar día a día más contigo. En Cristo Jesús lo oramos. Amén. Bendiciones, mis hermanos, y nos estamos viendo por ahí.